Pulso Ciudadano. Edición especial. Las aspiraciones del actual presidente Nayib Bukele de competir para continuar en un segundo periodo consecutivo en el cargo han generado reacciones de todo tipo. Este jueves, los integrantes de la Iniciativa Democrática de España en las Américas, que son expresidentes de Latinoamérica, señalaron que, de llegar a concretarse, se estará ante una alteración del orden constitucional que afecta la democracia en nuestro país. Y esta fue la reacción del presidente Nayib Bukele. La empresa privada de nuestro país también se pronunció a la eventual candidatura y destacó algunos artículos que prohíben la reelección presidencial inmediata. En este sentido, algunos juristas también destacan al menos 6 artículos constitucionales. El artículo 75 habla del que pierde los derechos de ciudadano. Entre estos están los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República. Artículo 88. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección. El artículo 31. Corresponde a la Asamblea Legislativa desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su periodo constitucional continúe en el ejercicio del cargo. El 154 señala que el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio. El artículo 248 establece la forma en que la Asamblea puede modificar la Constitución. Finalmente, el artículo 152 dice que no podrán ser candidatos a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia por más de 6 meses, consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior. Precisamente ese artículo el que trae a cuenta el vicepresidente Félix Ulloa para justificar la candidatura. Para que el presidente pueda presentarse como candidato a las próximas elecciones presidenciales, no está en la sentencia. Está en el artículo 152, solo tiene que cumplir 2 condiciones, porque hay 2 prohibiciones. Una, que haya ejercido la presidencia por 6 meses o más en el periodo inmediato anterior, cosa que no le aplica al presidente Bukele porque el periodo inmediato anterior es el de Sánchez Serén. Y segundo, que tiene que no haber ejercido la presidencia 6 meses antes de que inicie el periodo inmediato posterior, o sea, el que va a empezar el 1 de junio del 2024. Falta un año con 5 meses para estos comicios, que se realizarán el 4 de febrero del 2024. Todavía no se conoce por cuál partido correrá Nayib Bukele ni el actuar del Tribunal Supremo Electoral para inscribirlo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de Pulso Ciudadano. En este jueves de análisis hablaremos de la candidatura, de la reelección, hablaremos de las reformas que sufrió nada menos el día de ayer el Código Procesal Penal. Por eso tenemos en el estudio a 2 connotadas abogadas, a Ruth Eleonora López, abogada especialista en temas electorales y constitucionales, Bessie Ríos, analista, abogada y experta en temas jurisdiccionales. A ambas quiero darle los agradecimientos, gracias por estar en este programa. Buenas noches, un placer acompañarte junto con tu equipo, en compañía de Ruth, y bueno, aquí estamos para platicar. Ruth, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí. Aquí cuando uno se sienta en esta mesa a veces agarra una bola de cristal, la vez pasada le hice algunos anticipos, vamos a ver cuáles sacó hoy. Vamos a ver. Y un placer estar con Bessie. Vamos a ver ahora cómo trae salud la bola de cristal de la doctora Ruth Eleonora. Bien, quisiera poner en contexto, esta semana yo entrevisté al señor vicepresidente de la República sobre el tema básico de lo que era la reelección, y al margen de los análisis que hicimos de la decisión jurisdiccional, el vicepresidente de la República tiene una teoría de que sin necesidad de esa decisión jurisdiccional, el 152 literal 1 habilita al actual presidente de la República a poderse inscribir como candidato y que solo necesita cumplir 2 requisitos. Uno, no haber ejercido
la presidencia entre los últimos 6 meses, ¿verdad? Y que esos van a ser evaluados por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Tu impresión de las declaraciones de Félix Ulloa? Mira, yo en principio, como ya lo he mencionado en otros espacios, no comulgo con una reelección. Creo que los artículos de la Constitución son claros. Tampoco comparto la exposición que hizo la Sala de lo Constitucional en ese sobreseimiento, en razón de que tú consultas a la Sala cuando los artículos son oscuros. No veo yo oscuridad en los artículos referentes al tema de la alternabilidad. Ahora bien, dicho eso, lo que le abre al actual presidente la posibilidad de la inscripción es precisamente esa exposición que hace la Sala, ¿verdad? No veo yo que de manera directa puedan ser directamente aplicables los artículos de la Constitución como para justificar la reelección. Si vos querés, lo que abre el portillo es precisamente que incluso la misma este sobreseimiento lo que dice es vamos a hacer un cambio de criterio, ¿verdad? Y te agarra todos los artículos porque no solo menciona uno, sino que te empieza a mencionar sí, uno la sentencia habla a todos. Uno por uno. Del fondo del caso o de lo que se habló del caso, creo que una página y media, y de ahí las otras 25 páginas son para hacer el cambio de criterio jurisprudencial, ¿verdad? Esto, bueno, vos sabés mejor que nadie que cuando se dieron ciertas resoluciones de la Sala de lo Constitucional 2009-2018, tú y yo fuimos de los pocos ciudadanos que nos tocaba hablar en redes que hicimos mención de ciertas resoluciones que no nos parecían, pero que tenían obligatorio cumplimiento. Que la actual Sala ha sido elegida de manera que no me gusta, que no me parece la resolución, no me parece, pero existe la misma. En eso sí tengo el bemol, ¿verdad? Porque sí tengo claro que no puedo decir esta resolución o este pronunciamiento no hay que hacerle caso, no hay que tomarlo en cuenta, porque eso me implicaría, en mi caso particular, decir que la resolución de la demanda que yo presenté con respecto al cambio de nombre de la persona trans no debería de ser legal. Muy a pesar de que directores de ciertas ONG dijeron que nos alegrábamos con dulcitos y minucias de esta Sala, ¿verdad? Entonces resulta, en mi caso particular, muy complicado decir una resolución sí y la otra no. O todas sí o todas no. Y si vamos a declarar el origen de la Sala, bueno, entonces vamos a ver qué Sala le reivindica al menos ese tema a la población trans. Ruth, ese criterio, dijéramos, mejor dicho, esa forma de interpretar del vicepresidente, dice, mire, yo no quiero entrar, me dijo, podemos analizar la sentencia, esa decisión, pero sin necesidad de esa sentencia, la actual Constitución habilita la inscripción del candidato al actual presidente. ¿Cómo lo vemos esa posición? Bueno, es amnésico, ¿verdad? Porque definitivamente lo que había dicho anteriormente era diferente. Entonces yo creo que es típico de aquel que quiere acompañar precisamente la permanencia en el poder de alguien que no cumple con los requisitos para el cargo. Y digo amnésico porque hay tantas contradicciones y tantas veces, es decir, no es solo que una vez quizás tuvo algún desliz, no sé si alguna vez, ¿verdad? Fue un desliz. Pero lo cierto es que está registrado y por suerte ahora todo se registra, no solo en redes sociales, sino en medios de comunicación, de que había dicho todo lo contrario. Entonces, o es amnésico en el mejor de los casos, o es un incoherente en el peor de los casos. Ahora, cuando él analiza y dice, bueno... Pero aquí, es que partamos de que no es una sentencia, Julio. Yo creo que ahí hay que ponerla. ¿A qué te referís tú cuando hablas una sentencia? La sentencia es un acto definitivo en la cual es la forma normal de terminar un proceso. Ahí hay un sobreseimiento y ellos y los magistrados hacen una declaración, ¿verdad? Me estás preguntando esto, pero yo
utilizo el criterio de la sala anterior, porque aquí sí va a funcionar del anterior, y voy a responder lo que yo quiero, como lo que pasó, lo discutimos el tema de los 84 suplentes, y cuando, yo lo dije en reiterados programas, cuando se hablaba del tema de los tránsfugas, ¿verdad? Yo les decía, ¿están seguros que ustedes le van a... los partidos son los dueños de los curules? Si los partidos son los dueños de los curules, no vale la pena tener listas abiertas y desbloqueadas. De las resoluciones, por ejemplo, que yo no comulgué, pero al fin y al cabo las terminé defendiendo, y en más de alguna ocasión tú me dijiste, bueno, si estás en esa posición, te espero ver en la siguiente sala, y con términos de coherencia, ¿ves? Correcto. Ahora vamos, en primer lugar yo creo que aquí hay que señalar varias cosas. Uno es, ya lo hemos visto, la legitimidad de origen de la sala, creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, igual que la legitimidad de ejercicio. Es decir, hay una falta de legitimidad de origen y hay una falta de legitimidad de ejercicio en cuanto a la sala de lo constitucional impuesta. Creo que eso queda claro. En segundo lugar, también queda claro de que esto es un sobreseimiento definitivo, es decir, la calidad de erga omnes, la calidad de que sea de obligatorio cumplimiento, el efecto para todos, para decirlo en términos bien sencillos, tampoco los cumple esta resolución. Es más, no sé si ustedes la vieron publicada en el diario oficial o quizás la vieron publicada en algún diario de circulación nacional. Y alguien me puede decir, en el Twitter la vimos. Ah, bueno, pero fíjese que el Twitter no está contemplado dentro de los mecanismos de la ley de procedimientos constitucionales, ¿verdad? Es decir, aquí el tema no es si me gusta o no me gusta, si la apoyo o si no la apoyo, es un tema de legalidad. Como esto en la discusión no es jurídica, porque la discusión aquí no es jurídica. Totalmente de acuerdo. Y ahí, ¿verdad?, quiero que entremos en esa parte más a la visión política de la decisión. Y entonces aquí vamos a esa decisión política, y por eso es que es importante hablar de la legitimidad de origen, porque cuando usted pone personas incondicionales en los puestos es para que le aseguren definitivamente que los fallos, las resoluciones o las decisiones, vamos a decir, porque eso pasa en cualquier órgano, no solo en un órgano jurisdiccional, definitivamente no le van a perjudicar. Por eso es que se habla precisamente de una ruptura del sistema de rendición de cuentas y de los órganos de control. Y no es porque antes los hayamos tenido perfectos, eso no es verdad. Sin embargo, sí hay que señalar que a partir del 2009, con la Sala de lo Constitucional, más allá que yo también tuve fallos que critiqué muchísimo y también fui atacada en su momento en redes sociales precisamente porque me tocó directamente el tema electoral. Pues entonces, más allá de eso... Las resoluciones no se discuten, Ruth. Las resoluciones no se discuten, no. Y es que además yo trabajaba con Eugenio Chicas cuando yo le dije, las resoluciones se cumplen. Me explico, y esa fue la posición del Tribunal Supremo Electoral, cumplió todas las resoluciones. De hecho, todas las resoluciones, a 2 meses antes de una elección te cambiaban reglas del juego. Y esa fue en el 2015, ya nosotros no estábamos en el tribunal, pero justamente era eso, porque además lo que podía ponerse en cuestión era el proceso electoral. Ahora, aquí estamos en un escenario diferente. En primer lugar, porque aquella sala, aunque han querido, y ya vi algunos tweets sobre eso, han querido hacer la semejanza con la situación de los magistrados de impuestos del 1 de mayo del 2021 con los del 2009, son situaciones jurídicas totalmente distintas. Y parto de un elemento. En el 2009 las listas quedaron cholcas, vacías, porque si no se recuerdan, se los vamos a recordar, pero resulta que habían unos miembros del Consejo Nacional de la Judicatura que se incluyeron, ¿verdad? Se autoincluyeron en esas listas cuando no les correspondía. Ellos precisamente hacen el vacío, las listas quedan incompletas, regresa a la lista al CNJ y se integra con estas otras 2 personas que después resultaron electos. Entonces, la situación jurídica no es la misma porque en el caso del 2021 eso jamás pasó. Es decir, yo creo que esa gente, la única forma en la que han visto la lista es en el periódico. ¿Tú avalás el procedimiento que se ocupó en el 2009 que haya sido electa en Casa Presidencial? No, lo que pasa es que independientemente de eso, fíjese que aquí yo creo que es necesario hacer una distinción. Sí, porque tú estás haciendo una separación diciendo aquello sí era válido. Aquello el procedimiento. Y estos no. Exactamente. Yo estoy hablando del procedimiento y de cómo se cumplen los requisitos establecidos en la Constitución. Claro, los requisitos en la Constitución igual pueden ser declarados inconstitucionales, no el procedimiento establecido en la Constitución, por supuesto, sino el procedimiento seguido por las instituciones, como ocurrió, por ejemplo, con la inconstitucionalidad de Julio Eduardo Moreno Niños y del magistrado Óscar Morales,
que habían sido propuestos por el PCN y por el PDC cuando no les correspondía porque solo habían competido dos partidos políticos. Es decir, el tema aquí también es ser y parecer, Julio, ¿verdad? Y en el caso del 2021, esto no existe. Esa gente, insisto, el único lugar donde han visto la lista es en el periódico, si acaso. O sea, no, además de eso, hay una vinculación material. Y aquí yo creo que es bastante... Cuando tú decís que no hay en el diario oficial... Pero es que no estamos hablando de una inconstitucionalidad de una ley para que sea... Entiendo que esto era un proceso de cancelación de ciudadanía. Era un proceso de pérdida de derechos, que no es, no es lo mismo. En el caso de este proceso de pérdida de derechos, estamos hablando de un 1 a 1, es decir, es un proceso individualizado. Pero, si me permites terminar con el tema del 2021... Yo creo que aquí hay un tema también de la vinculación material de los magistrados que fueron electos e impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no cumplen con el requisito de haber venido propuestos por el CNJ. Yo decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué necesidad, decía yo, de tanta vulneración a la Constitución si podrían agarrar? Vaya, no quieren a esto, vaya, agarren de la misma lista. Y si eso jamás ocurrió. No me cambie la idea. Cuando venís, me la terminaste, tengo que ir a un corte comercial para después también evaluar contigo ese mismo punto. No nos cambie, volvemos. Bien, gracias por continuar en esta segunda parte. Quiero darte la palabra, doctora, para que usted termine el abordaje que estaba haciendo y después preguntarle a la licenciada si comparte el criterio, sobre todo porque tú has usado también esa misma sala para otro tipo. Ya ni me acuerdo dónde me quedé, pero voy a seguir. Estabas hablando de la vinculación sobre material. la vinculación material de... Es que estaba tan entretenida la plática del intermedio. A ver, el tema de la vinculación material. Los magistrados tienen una vinculación material a partir de que uno de ellos claramente había sido asesor, no solo asesor, había representado al Estado hasta un día antes. Es decir, hay una vinculación directa con el presidente de la República. Sentencias sobre eso, hay un montón en la jurisprudencia constitucional. Pero dejando también un tantito de lado el tema de los magistrados, y además, hay un tema importantísimo, a una magistrada hasta le refilaron el periodo, si eso no existe. O sea, eso es como llegar a poner otra vez el vaso para que se lo vuelvan a llenar. Igualito ocurrió con el periodo de la magistrada. Y todo lo demás. Pero además de eso, hay un problema con la resolución. Mire, esa resolución está tan mal hecha, pero tan mal hecha. Yo les invito a que la lean. Que además que tiene unos términos bastante confusos, pero además hasta hace referencia a resoluciones que no tienen ninguna relación con el tema. Imagínense que hace referencia a la resolución del FONAT. ¿Por qué? Porque una es la 163 del 2013 y la otra la 63 del 2013. Entonces ni siquiera tuvieron el cuidado de poderlas leer y poderlas discriminar. Es decir, se nota que es una resolución que fue hecha así muy a la carrera, muy apresuradamente, y llama mucho la atención ese tema. Entonces también tiene un montón de deficiencias la resolución más allá de las formales. Okay. Quisiera te quiero poner en perspectiva dos cosas. Muchos se hablan de que las anteriores salas abrieron las puertas para la interpretación, pero hay que distinguir entre lo que es una interpretación y una lectura comprensiva de los textos. Se interpreta lo oscuro, se interpreta lo que no se tiene. En cambio, creo que la lectura comprensiva comprende el texto en general, nos ayuda a entender que lo que estamos leyendo hay una representación. Abren la puerta de la interpretación y ahora les aplican exactamente el mismo método que hicieron los anteriores. Vaya, yo te voy a decir con claridad, no es las salas, es la sala 2009-2018. La única traen esa misma línea. La única que ejerce el control político es la 2009-2018. El resto de salas, con perdón y disculpas, compañeras, pero tenían sus vinculaciones. Era un magistrado de Arena, otro del Frente, otro de los demás partidos para cogobernar, porque así cogobernaron aquí.
Se repartieron las salas ¿Estás y hay, diciendo que las salas era reparto y hay partidario salas de que de cuotas? casa presidencial les hablaban para dictarles las resoluciones que querían. Y si no solo vea los votos disidentes de la magistrada Victoria Marina de Avilés. Entre otros, ¿verdad? Entre otros, pero por ejemplo, a la que le refilaron, hay que ver en la lista de qué partido iba y con los votos de qué partido quedó. Porque yo estoy clarísima como tú, Ruth, que le han dado un refil, pero ¿quién la puso ahí? Y al final es lo que siempre se les dijo, dejen de estarse repartiendo las instituciones, que le damos a Arena la Fiscalía, le damos al FMLN la Procuraduría de Derechos Humanos, la PGR se la damos al PDC hasta ver el edificio, ¿verdad? Porque después, la Corte de Cuentas para el PCN para chantajear, porque va a haber un momento en que los números no les van a favorecer y cuando el que con un nuevo grupo hegemónico los desplace a ustedes, haga lo mismo, entonces ahí sí ya no les va a gustar, ahí sí va a estar mal, ahí sí va a estar feo. Y se les dijo un montón de tiempo, bueno, la sala 2009-2018 hasta dejó punteadito cómo debían de ser los requisitos para las elecciones que se realizan desde la Asamblea Legislativa. Amén de las entrevistas, y una entrevista así somerita, no hay. Ahora, en cuanto al tema de vinculaciones, yo estoy de acuerdo con Ruth. Esta sala tiene sus señalamientos, o estos miembros nombrados de la sala, pero todas las demás también, hombre. Si de la sala que se depuso venía un magistrado que 6 meses antes le dieron una jugosa indemnización de la Procuraduría General de la República, y calladitos todos, vea. Porque cuando son mis amigos, les explico la ley, y cuando son mis enemigos, se las aplico. Ese término tuyo que va a quedar para la eterna memoria es una realidad. Aquí la institucionalidad le ha servido a los grupos hegemónicos que por ciertos periodos se entronan en el poder, generan una institucionalidad que los cubre y los protege, pero creen que van a ser eternos. La doctora Leonora hace un planteamiento y dice, esta sala, es decir, yo no compartí muchas de las decisiones de las anteriores, pero esta sala particularmente tiene un problema de legitimidad de origen, y da sus argumentos por qué considera. ¿Compartís tú yo, de que tiene...? mi bemol con esta sala es que no hubo un debido proceso para la destitución de la anterior. Ahora, la sala la nombra la asamblea y la juramenta la asamblea, con el agravante que varios de los magistrados anteriores hasta presentaron su renuncia, que en teoría no se puede presentar renuncia, pero varios las presentaron, y el fiscal también removido tenía también procedimiento. ¿Uso de la actual sala ahorita en el caso de la...? Yo sí soy coherente, yo no he utilizado esta sala. ¿Cómo viste un amparo? Hay un procedimiento que se presentó ante la sala 2009-2018, un proceso de inconstitucionalidad contra ciertos artículos de la ley del nombre, puesto que esta ley no le permite... ¿No fue con esta sala? No, fue con la sala 2009-2018, y ahí yo supe que ciertos magistrados homofóbicos dijeron que no iban a dar sus votos, quedó entrampada. La sala de Cádiz y la Torrento, todos eran homofóbicos y dijeron que no le iban a dar pase a ese procedimiento, y estos se lo dieron. Francamente, yo soy de la gente de, si no me cae agua en mi casa y alguien pone la tubería, francamente me tiene sin cuidado quién puso el agua. La cosa es que me caiga agua en mi casa, ¿verdad? Entonces, pero yo a esta sala no le he presentado ningún tipo bueno, de en mi caso sí, hemos presentado varias inconstitucionalidades y amparo contra Quisiera que me aclararas eso, pues ¿no te parece un contrasentido que me digas hay una ilegitimidad de origen en el nombramiento, pero no obstante la voy a ocupar para... Necesito agotar la vía para poder irme a la vía internacional. Ok. ¿Y eso no es un reconocimiento? No, de ninguna forma, porque es parte, y además se le dice, y cada vez que se presenta se explica precisamente esto, porque lo que se necesita es agotar la vía interna. O sea, estás planteando que podés llegar a una vía internacional a demandar, pero para eso te significa el agotamiento de la vía para poder habilitar la segunda. Porque no está desconocida esa sala a nivel internacional. No, de hecho, hoy andaba el magistrado en Chile, el presidente andaba en Chile dando una conferencia, y pues sí, no, es decir,
El tema político de su nombramiento es una discusión interna en El Salvador a nivel internacional. La trascendencia de esa sala no está en cuestionamiento. Ahora, hay dos casos en los que se ha presentado directamente, por la connotación de los casos y por la vinculación directa que tendría con los implicados, que en este caso es la sala impuesta. Uno es la destitución de 2 de los magistrados, porque son 2 magistrados que uno de ellos presentó renuncia, fue de los que tuvo que presentar renuncia, porque yo creo que hay que conocer las condiciones de cada uno y, sí, las presiones a las que cada uno se ve sometido, y los momentos además, y las coacciones también, y presentó precisamente la renuncia. Y el otro caso no presentó la renuncia. Entonces, son 2 casos que están conociendo la Comisión Interamericana para darle paso a la Corte Interamericana. Hay que esperar a ver cómo funciona, porque el caso de Colindres, que fue en los 90, como 12, 15 años después le resolvieron. Sí, porque además en el caso de Colindres lo que pasa es que hubo una restitución, después hubo otro, o sea, ahí precisamente... Es decir, que la justicia internacional se condena al Estado salvadoreño. Y el otro caso... Y no te cuida los tiempos, ¿verdad? Y el otro caso que es importante es el caso de los magistrados, de los jueces que fueron destituidos por tener más de 60 años. La purga judicial. ¿Va en representación de todos los jueces o de aquellos que han hecho uso? De algunos jueces que fueron los que solicitaron que se les diera el acompañamiento en este caso. Sí, porque el tema de la purga judicial es bastante complicado porque, por lo menos lo que se dijo en su momento... Bueno, se dijo que se quitaban porque habían llegado a los 60 años pues y que la mayoría eran corruptos. Estamos limpiando el órgano judicial de la corrupción. Una cosa es... Yo no sé, a mí me faltan como 10 años para hacer ya llegar a esos niveles, vea, porque cumplí 60 años y ya sos corrupto automáticamente, por lo menos ese fue el discurso. No, pero además, perdón, una cosa es lo que dice el discurso, lo que se dijo en el discurso, y otra cosa es lo que dice el decreto. Entonces, precisamente esa falta de coherencia, porque además el decreto en sí mismo viola la convención de las personas del adulto mayor, de entrada, ¿verdad? O sea que ahí definitivamente hay una vulneración. Yo no tengo la menor duda, Julio, en que en ambos casos el Estado va a ser condenado. Ahora, también hay una realidad, ¿verdad? Porque eso sí no me gusta dejarlo de paso. Lo cierto es que desde hace rato se debía la depuración judicial. Y aquí nadie la quiso hacer. Porque aquí hubieron los magistrados 2009-2018, varias ocasiones lo dijeron en televisión, Arena, FMLN, ¿a qué horas nos sentamos con los magistrados que ustedes tienen aquí, que ustedes les dicen cuándo votar y cuándo no en la Corte Plena, y empecemos la depuración? Yo lo tengo muy presente porque yo aplaudía ese tipo de intervenciones, y fecha que no se dio, igual como nunca se dio la depuración en la PNC, que desde el año 2000 están los informes En honor al análisis y a la objetividad, debo decirte, Bessie, que cuando el FMLN llega al poder, empezaron a gobernar desde la sala de lo constitucional. ¿Cuántas veces bloquearon al frente en algunas de las decisiones? Y fue precisamente esa sala bajo la sombrilla de la interpretación constitucional. El tema del control político, porque si hubieras dejado al FMLN, lo que estamos criticando ahorita lo hubieran hecho ellos. Te hubieran quitado la sala y no les dio los votos a Arena, ¿verdad? Y te hubieran quitado el fiscal, pero tuvieron los votos. Aquí quien se le ofreció al frente fue Arena. Yo creo que hay que poner en contexto aquel famoso decreto, ¿verdad? El 743. El 743, que en ese decreto... El 743, que en ese caso fue precisamente, bueno, fue una gran discusión, porque además quien intervino en ese caso no fue aquella discusión de que si Funes lo iba a vetar, de que si no lo vetaba, etc. Y ya estaba el espacio. Y ya estaba, exactamente. Pero yo creo que es justamente... y yo creo que las lecciones en la historia de El Salvador son suficientes como para darse cuenta que lo que estamos viendo es algo totalmente aberrante. Es decir, si antes ocurrió, si no ocurrió, si debió ocurrir, si no debió ocurrir, yo creo que lo importante son las lecciones aprendidas. Porque a estas alturas, en este contexto, donde después de que hubiese una sala de lo constitucional que permitió ejercer un control político, un instituto de acceso a la información que permitió que los salvadoreños, que le dio las herramientas a Bukele para la campaña electoral, o sea, es algo tan maravilloso, y eso ya no existe. Y fíjate, y tuvieron la posibilidad de reelegirlo y no quisieron tampoco. Quiero interpretar que lo que está planteando la doctora López es que si antes se hizo mal, ¿por qué hacer el mal ahora? ¿Es así?
Yo con el 743, por ejemplo, eso era una aberración. Yo me acuerdo cuando salieron los stickers de Yo defiendo la sala, no sé si se acuerdan. O sea, era una cosa, ¿cómo es posible que ese decreto vaya a ser aprobado? Y fue aprobado. Pero es un ánimo, porque en ese momento lo que había era un ánimo de terror. Porque acuérdate que Funes entra al gobierno muy a pesar de esa campaña de ahí viene Hugo, ahí viene los Castro, ahí viene Ortega. Entonces, pues si cada movimiento que hacía el FMLN para también cooptar las instituciones, porque eso es algo que hacen todos los partidos cuando llegan al poder, porque si no dejarían de ser partidos políticos y el poder es para usarse. Cooptan la asamblea, no, y el único valladar que tuvieron, el torticero valladar que tuvieron por 30 años, es que sus discursos habían permeado la polarización, manteniéndolo, y de esta manera residuos y cocientes no les permitían tener mayoría. Lo que rompe la actual administración que si uno de los dos partidos hubiera tenido la mayoría, hubieran hecho esto exactamente. Por supuesto, igualito. Para ahí van. ¿Compartís tú entonces que la correlación de fuerzas es la que manda en la asamblea? Arena, yo me acuerdo de aquella alianza también de Arena PCN, porque aquí hay que tener en cuenta con cómo los partidos bisagra, igual que fue Gana con el FMLN, es decir, cómo los partidos bisagra, y el PCN, el azulgrana, y tuvieron sus mayorías, es decir, eso fue lo que les permitió, y bueno, el famoso maletín, ¿verdad? O sea, eso tampoco estamos hablando de algo que no sepamos, y lo sabemos. Y perdón, lo sabemos gracias al periodismo de investigación. Un periodismo que hoy día está siendo justamente atacado por toda la información que puede exponer de este gobierno. Lo que la doctora plantea es que todos sabíamos que aquí había una gobernabilidad pactada, comprada, y no una gobernabilidad pactada. Eso es lo que está planteando. Pues sí, que no te estoy diciendo que con las elecciones que se realizan desde la Asamblea Legislativa repartías el Estado como botín. Lo que pasa es que eso se ha vendido, de hecho ahorita se sigue vendiendo, es que eso era mejor porque eso era una democracia. Y la verdad que eso no es democracia. Nosotros, país democrático, jamás hemos sido. Yo coincido totalmente en que El Salvador, y lo he señalado en varias ocasiones, que El Salvador nunca ha sido una democracia plena. Para ser democrático, un país necesita tres cosas. Uno, el ejercicio y la garantía de los derechos. No solo de los derechos a libertad de expresión, estamos hablando de los derechos, ¿verdad? Incluso cuando hay afectación a la libertad de expresión es porque hay otros derechos afectados, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el trabajo, etcétera. Ese es el primero. El segundo es que tenga elecciones libres. Y una elección libre implica una elección competitiva, una elección con integridad. Y nosotros hemos tenido elecciones que realmente han sido limitadas en su competencia electoral, no por la oferta, porque realmente se ha podido garantizar una oferta electoral. Pero sí es cierto que ha habido uso y abuso de los recursos del Estado. Eso no es nada nuevo para los salvadoreños. Y sigue siendo. Presidente del partido, presidente del país, presidente de la campaña. Y sigue siendo, ¿verdad? Porque eso es lo peor. Y de ahí vamos al otro elemento, y el otro elemento es la existencia de mecanismos de control. Mecanismos de frenos y contrapesos, pero además de control del poder. Ese control es al que me refería, de que solo hemos tenido a través del Instituto de Acceso a la Información, que ya no lo tenemos, y de una sala de lo constitucional que tampoco la tenemos porque no responde a los intereses de la ciudadanía. Tengo que ir ya a un corte comercial. Cuando regresemos empezamos con la participación ciudadana que ya se han disparado. Ya volvemos. Porque ha trabajado bien. En décadas tenemos de que es el único que ha hecho algo por el pueblo. Pues mire que a mí me ha parecido en todo, lo que él ha hecho, todo, para mí todo está bien lo que él ha hecho, porque pues ahí por la casa está todo bien. Para mí está bien que se vuelva a reelegir el presidente, porque la verdad hay menos muertos y ¿cómo se llama? Y todo lo que también nos ha ayudado a veces cuando hemos necesitado. Yo pienso que está bien, la verdad, ha hecho muchos cambios en el país, ha ayudado a muchas personas en situaciones donde más lo hemos necesitado, así que yo sí estoy a favor, apoyo la verdad que él pueda hacer y toda la población vuelva a reelegirlo, la verdad. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. En esta última parte quiero empezar con dijeron participación ciudadana. Dice: buenas noches, licenciado Valdivieso, saludos a sus invitadas de lujo. Una consulta que les hacen a ustedes: ¿pudo haberse hecho
en El Salvador una especie de plebiscito para modificar los artículos de la Constitución que versan sobre la prohibición de la reelección en el país? No, la consulta popular solo está para temas municipales, no para temas de este tipo. El artículo 248 de la Constitución prohíbe la modificación sobre el tema de la alternancia, por eso otra vez no es constitucional la reelección. No es posible hacerla. Inmediata, no. Dijéramos la que sigue. Buenas noches, licenciado Valdivia y sus invitadas. Comparto la explicación en buen salveño que hizo Bessie. Se repartían los cargos de elección de segundo grado. Eran tapaderas de la corrupción de los gobiernos anteriores. Es que lo que pasa es de que eso todo el mundo lo sabía, ¿verdad? Perdón, pero eso de que los magistrados llegan, o los procuradores, o los de derechos humanos, o los que escoge la asamblea, llegan porque se alinearon los astros, como decía Otón Sigfrido Reyes, se alinearon los astros, y de una cosa maravillosa, ella tiene una lista y la mía, y mi lista y tu lista, las tres coinciden. O sea, eso no pasa. Ellos arreglaban esas cosas en otros lugares, ya la formalidad se hacía en la Asamblea Legislativa. Bien, dicen, abogadas, es una pregunta. Suponiendo que Nayib Bukele gana de nuevo las elecciones, pues sí, pero no tiene mayoría de diputados como hoy, ¿la nueva asamblea podrá desaforarlo para procesarlo y buscar su destitución? Podría desconocerlo, sí. La Constitución, el supuesto, la Constitución bueno, ahí funciona la correlación y la aritmética. Si se tiene esto... Y le voy a adelantar, aquí viene mi bola de cristal. Ese va a ser punto de la campaña electoral. La campaña electoral lo que te va a manejar es que si gana la oposición van a abrir las cárceles y vas a dejar libres a los pandilleros. Por supuesto, además. Y ese terror la gente le va a hacer. Y el otro es de que me pueden quitar. El otro, y por eso va a volver a tener mayoría. Yo sé que va a volver a tener mayoría. Quizás no los 60 diputados, pero mayoría. Le mandan, doctor, pregúntemele a sus invitadas la ley de tránsfugas. ¿Cómo queda si el presidente va con nuevas ideas? Porque no iba a... No, a ver, el Código Electoral establece... Ahí nos puede ilustrar. El Código Electoral estableció una regulación para el transfugismo solo para los consejos municipales y para los diputados. No le aplica. Claro, ¿y cómo le va a aplicar si no es posible? Porque el supuesto de la regulación era que no se iba a reelegir el presidente, entonces por eso no es incluido en la reforma. No es que no se iba a reelegir, es que no se puede reelegir. Ese era el supuesto. En el, dijéramos, sondeo que hacemos nosotros, se le preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo en que el actual presidente se reeligiera. La ciudadanía no hace el análisis que hacemos nosotros, tanto académicamente, jurídicamente o políticamente. Porque los universitarios y los que se cuestionan son pocos. Y esa es una realidad. Pero la ciudadanía, al final, la ciudadanía. Y ellos son los que ponen a los gobernantes. Queremos que se reelija. ¿Qué opinión te merece? Que la ciudadanía también quiere que se quiten los impuestos y no se pueden quitar. Bueno, pero ese es, dijéramos... o sea, ¿a qué voy? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto y cómo lo querés coordinar? ¿Cuál es el punto? El punto es que no porque la ciudadanía quiera, eso lo hace constitucional. Es decir, igual que la ciudadanía puede querer muchísimas cosas, pero eso no lo hace constitucional. Si la ciudadanía quiere, y yo creo que es legítimo que la ciudadanía quiera, es decir, no es que esté criticando a que porque la ciudadanía quiere una cosa que no puede ser, simplemente lo que debe ocurrir es dejar pasar el periodo correspondiente, que asuma otra persona del gobierno y que después se vuelva a postular. Te dicen ahí, buenas noches, ¿y por qué no se postula la licenciada López a la presidencia? Me parece que sería una buena candidata. Ay, no. Bueno, ya tenés mire, yo presidenta nada más que de mi casa, en ningún otro lugar. Gracias. Bien, quiero cerrar esta parte. Mire, mi candidata a reina, me gustó mucho. Quiero cerrar esta parte porque sí me preocupa. El día de ayer fueron aprobadas una serie de reformas al Código Procesal Penal, mediante el cual se limita, dijéramos, y se sanciona de alguna manera a aquellos abogados que renuncien sin causa justificada. Pero es que mira, es que eso era chapupa también, no, o sea, sí, no nos demos paja, que han habido abogados que le da tos y le da al otro y el otro regresa. Yo sé esa mala práctica de algunos colegas ha habido, pero eso, y aquí vuelvo a hacer eso justifica vulnerar lo que establece la Constitución, que el único que puede sancionar a un abogado es la Corte Suprema de Justicia.
pues deberían de llevar el debido proceso. O sea, yo tengo claridad en la reforma dice que lo suspende como medida cautelar y después informa quién es esa potestad. Es que ese tipo de reformas que hace esta Asamblea son precisamente para dar ese toque de que vos te estás quejándote y decir que lo haga la Corte. ¿Cuántos procesos tiene la Corte? Va, ponele. Yo estoy planteando lo que dice la reforma. Sí, pero decime vos cuántos abogados ha sancionado la Corte, cuántos jueces ha depurado la Corte. Pero ese es otro 100 pesos. Vaya, pero es que el punto es que ese es otro 100 pesos. Eso es visto desde afuera como una burocracia y una justificación innecesaria de no querer hacer las cosas. Entonces la Asamblea te dice, ok, ellos nunca han querido, aquí está la reforma. Se hace. A ver, pero... Ahora, que eso me guste o no me guste, por supuesto que no me parece, pero te estoy explicando por qué lo hacen. Yo creo que tratar de justificar todo porque una institución no haya hecho lo que le corresponde, en todo caso lo que debería hacer el fiscal es procesar a quien no ha seguido los debidos procesos por incumplimiento de deberes. Entonces aquí hay una cadena de incumplimientos. Pero lo cierto es que se hacen las reformas. ¿Para qué? ¿Para qué se hacen las reformas? Quieren condenar a los que están afuera, quieren condenar a Salvador, quieren condenar a Mauricio. Tampoco nos demos paja, también las reformas traen esa colita. Pero más allá de ese caso, estamos hablando del caso de los abogados, porque ni Salvador ni Mauricio son abogados. Estamos hablando de esta reforma concreta. La otra reforma es el tema de poder juzgar en ausencia. Así es. Ahí está más que clara la motivación. Ya tiene es una motivación política, no es una motivación jurídica. Es decir, lo que pasa es que nosotros estamos viendo cómo se incorporan en estas nuevas regulaciones. Igual pasó con las del 30 de marzo, igual pasó con las del 30 de marzo, con las del 5 de abril, etcétera. Lo que estamos viendo es una ruptura del sistema penal y una transformación, más que ruptura, de una transformación del sistema penal a un sistema inquisitorio. Es decir, no solo es el sistema penal, Ruth, se está haciendo un cambio constitucional y del sistema jurídico completo, porque el nuevo grupo hegemónico está cambiando las reglas a su favor. Pero perdón con una cosa, ese cambio justamente ese cambio constitucional, que además es inconstitucional porque no se puede hacer de esa forma, en todo caso tendría que promoverse una reforma constitucional y eso implicaría 2 asambleas. El problema es que aquí el asunto no es resolver un problema jurídico, es simplemente dar una apariencia política. ¿Crees tú con esa tesis que los jueces van a inaplicar estas reformas? Por supuesto que no. Bueno, claro, pero ellos tienen el control difuso. Sí, pero no lo van. ¿Con qué no van a...? Ay, Julio, por Dios. Yo no lo veo en la calle ahorita. Estamos hablando de que no por el hecho de que una institución no lo haga, no tengan esa potestad. No, es que la potestad la tienen, pero de ahí que lo vayan a hacer es otra cosa. El 175 ahí está. Y solo tiene que ver, por ejemplo, con cómo han aplicado las reformas del Código Procesal Penal sobre las detenciones. Bueno, el régimen de excepción. Quiero también, dice la Asamblea Legislativa, el Código Procesal Penal tiene varios vacíos que permiten a las personas cometan hechos delictivos. Las modificaciones realizadas están encaminadas directamente al tema de rebeldía del diputado Walter Cotto. La Asamblea Legislativa, las reformas permitirán que el proceso penal continúe sin la presencia del imputado. Hasta la fecha, muchos criminales no han sido condenados porque no ha existido un apartado. Y en eso sí tiene razón. Sí, pero como te digo, o sea, esa reforma tiene... Desde el 2013 al 2022 habían 31.652 personas prófugas. Y si lo tomás desde el 98, esto sube a 81.000 personas prófugas que no pudieron, que sus procesos se pararon porque no había. Sí, es lo que te digo, pero esa reforma, desde mi perspectiva, tiene una connotación bien ¿Creen ustedes que está dirigida para los 2 expresidentes? Pues mira, con el calor que está y la división que tiene y el resentimiento que hay, por supuesto que aquí va a haber un montón de gente que celebre la condena de estos 2 expresidentes. Y quiero aún meter más el tema en el análisis. Y eso hablando de réditos electorales. Dice la reforma, ¿verdad?, que tiene efecto retroactivo. Pues sí. Mire, aquí con el tema de la retroactividad es increíble, igual que con el orden público. Yo no sé si es que no saben qué es o quizás, pues...
en el mejor de los casos, vamos a decir que no saben qué es, ¿no? Me llama la atención porque más de 11 abogados, hay 11 abogados en la bancada oficialista y los aliados, 11 abogados hay. Pero bueno, a lo mejor no vieron eso en la universidad, es posible. Entonces, llama mucho la atención porque en el ámbito penal, cuando hay una retroactividad, o sea, cuando se solo es cuando es favorable para el reo. ¿Me explico? Sí, es decir, el artículo 21 de la Constitución. Se da cuenta que el fundamento no es jurídico ni es constitucional. Es aquí político. es un tema... Es decir, no podemos, Ruth, tampoco dejar a un lado, como tú muy bien lo señalas, la práctica de algunos colegas para retrasar de una manera... No, pero es que fíjense que estamos mezclando dos cosas, porque una cosa es la reforma sobre el tema de juzgarlos y de juzgar cuando están en ausencia, y otro es el tema de los abogados, son dos cosas distintas. Sí. Es igual que cuando se hicieron las reformas anteriores que quitaron el plazo de los 2 años, por ejemplo, para la investigación. Y yo le voy a decir una cosa, eso es una barbaridad, porque eso lo que promueve es una irregularidad absoluta y una displicencia por parte de la Fiscalía que puede tardarse hasta 5 años porque no le pusieron límite. Así como no hay límite para el tema de la vinculación material, tampoco hoy hay límite para el tema de la presentación, para terminar una investigación por parte de la Fiscalía. Eso es aberrante. ¿Tú crees, y con esto terminamos porque ya tengo un minuto? Porque no tenemos patrocinios más. Pero sí, ¿crees tú? Ruth dijo, los jueces no tienen ni el valor, no tienen la voluntad de inaplicar a pesar de que puedan contener. No todos los jueces, estoy segura que algunos jueces lo podrán hacer, pero de ahí eso también va a traer consecuencias para ellos, ¿no? Y estoy segura que algunos asumirán las consecuencias de esos actos. Me parece. Yo no creo que vayan a declarar la inaplicabilidad. ¿Se va a ir? Hay una realidad de un contexto. A ver, el hombre está en el mejor de sus momentos políticamente hablando. Digamos que él se está tirando por su aclamación. Tiene las instituciones, tiene el ejército de este lado, tiene las iglesias del otro. Decime quién se le va a ir a poner enfrente. Tan es así que no tenés las calles, ríos de gente peleando por este tipo de cosas. Ni los 27,000 abogados que existen en este país. Ese es el punto. ¿Dónde están los abogados de este país? Bueno, no sé los demás, nosotros dos estamos aquí. Sí. Quiero agradecerles de verdad, la felicito por la forma de cómo han abordado el tema eminentemente profesional. Y a usted, amigo televidente, siempre cerramos este espacio con el eslogan nuestro. Nuestra obligación es exponer los hechos. Las conclusiones las sacan ustedes en la intimidad de su casa. Pasen buenas noches, nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. La Constitución salvadoreña en al menos 6 disposiciones, podríamos decir hasta 10 casi, pero en al menos 6, es muy contundente que existe el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿Y qué significa alternabilidad? Pues el cambio de personas. O sea, esa es la esencia, ¿no? Si continúa la misma persona, pues no hay alternabilidad. Así que definitivamente es total y completamente inconstitucional, ilegal, la anunciada candidatura del señor Bukele, y por lo tanto, en mi opinión, el Tribunal Supremo Electoral está obligado a rechazar, a declarar sin lugar la inscripción de la candidatura del señor Bukele. Desde el 1 de mayo del 2021 no hay sala, esas personas son usurpadores, ¿no? Por lo tanto, no, si quien puede decidirlo es el Tribunal Supremo Electoral, y no podemos dar toda la explicación, digamos, jurídica, pero que sería muy larga, pero sencillamente la rechaza. Y ahí terminó el caso. O bueno, se puede poner un recurso en el mismo Tribunal Supremo Electoral y después tendrían que llevar el caso a la Sala de lo Constitucional, pero digamos el Tribunal Supremo Electoral no tiene que hacerle ninguna consulta ni nada a la sala, como dijo el señor Ulloa. El Tribunal Supremo Electoral puede resolver por sí mismo. Desde la perspectiva del permiso que le da la sala, porque la sala lo que ha hecho es habilitarle a él el derecho. Él está actuando bajo ese marco protector de la resolución de la sala, o sea, no está haciendo nada que se le haya prohibido en el marco legal actual, porque la sala lo ha habilitado. Faltaría ver qué va a decir el tribunal
ya en el momento que tenga que presentar todos sus atestados para ser candidato. La Constitución, por lo menos desde mi perspectiva, no está diseñada para una reelección continua. Esto fue Pulso Ciudadano, el programa donde las opiniones de los salvadoreños son escuchadas. Los esperamos en la próxima emisión. Pulso Ciudadano.